dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí. Y estoy aquí. Amén. Un aplauso para nuestro Dios y a nosotros, nuestro pastor. Qué bueno es saber que alguien nos ama. Amén. Y que nos ama incondicionalmente. Usted sabe que hay gente que ama condicional, ¿eh? Pero el Señor nos ama incondicionalmente. Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante. Se encontró con Cristo en el camino. Y la lectura es un poquito larga, pero es importante que leamos la palabra de Dios, hermano. Uno de los propósitos de esto es que leamos la Biblia, que estudiemos lo que Dios nos dice. Así que esta cita, Hechos capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 19, allí la palabra de Dios nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Del momento le cayeron de los ojos
como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Padre, yo alabo y bendigo tu nombre, te agradezco este día tan hermoso, esta mañana tan maravillosa que has creado para gloria de tu nombre y para que nosotros te honremos. Hasta este momento, Señor, hemos cantado, hemos leído tu palabra, te hemos adorado. Ahora, oh Dios, yo te pido que este sermón de este día pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones, que esta palabra pueda edificar. Señor, úsame como un instrumento para gloria de tu nombre, que yo pueda transmitir tu voluntad a todo el que escuche, presente o a la distancia, que tu palabra pueda llenar la necesidad del corazón. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título: se encontró con Cristo en el camino. Nosotros sabemos, porque ya hemos hablado de todo lo que aconteció en este capítulo 8 del libro de los Hechos, como en la ciudad de Samaria y muchas otras ciudades había gozo, había regocijo. Los creyentes en esas ciudades estaban disfrutando de un tiempo de paz, de tranquilidad, de quietud. Y el número de los creyentes en esos lugares estaba creciendo de una forma enorme, se estaba multiplicando grandemente en cada una de esas ciudades. Sin embargo, hermanos, como hoy día y como en todos los tiempos, en un lugar hay paz, en un lugar puede haber tranquilidad y en otro lugar puede haber desasosiego, puede haber dolor, puede haber amargura, mientras en un lugar hay paz, en otro lugar puede haber guerra, como lo que está sucediendo en estos días en nuestro mundo. Y noten el cambio. En todas aquellas ciudades había un ambiente maravilloso de tranquilidad. Pero ¿qué había en Jerusalén? ¿Qué había en la ciudad de Jerusalén? Aquella ciudad que fue la cuna de la iglesia del Señor, que fue el lugar donde el Señor cumplió el propósito eterno del Padre, que fue redimir al hombre, redimir a la humanidad de la condenación eterna. En Jerusalén, dice la palabra de Dios, que había un hombre llamado Saulo. Noten la expresión que nos dice aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que Saulo, respirando aunque amenazas y muerte contra los creyentes. Este hombre estaba verdaderamente enojado, mis hermanos. Sentía un odio, un repudio contra los cristianos. Saulo consideraba que este grupo había que exterminarlo, había que acabarlo. Saulo jamás pudo imaginar en aquel momento lo que Dios haría con su vida. Déjeme decirle, mi querido hermano, que lo más importante del Dios al cual usted y yo adoramos es que tiene control del futuro. Amén. Y que conoce todo paso a paso lo que va a suceder. Déjeme decirle que ese conocimiento en mi vida me ha ayudado para que cuando se me presentan circunstancias difíciles, siempre concluyo con esto: antes de que esta situación me llegara a mi vida, Dios la sabía y Dios
preparó un camino para que yo transite por el medio de esta situación, por difícil que sea. Saulo está desarrollando su plan. Saulo está desarrollando su propósito. Pero el propósito de Dios es superior al hombre. El plan de Dios siempre va a superar cualquier actividad que el hombre quiera realizar. Mis hermanos, Saulo pensó en un plan magistral. Él dijo: he tenido éxito en Jerusalén. Y de verdad que había tenido éxito, porque los cristianos de Jerusalén habían salido huyendo por diferentes lugares. Ya no se estaba predicando tanto en la ciudad de Jerusalén. Muchos creyentes estaban escondidos. Los únicos que no fueron tocados fueron los apóstoles. Los demás estaban llenos de temor, huyendo, escondidos. Y Saulo diría: he tenido un éxito, voy a completar este éxito, porque los que han salido huyendo de acá, los voy a perseguir a donde quiera que vayan y voy a poner fin a este grupo que la Biblia menciona aquí en el verso 2 como el camino. Así lo llamaban, los de este camino. Ya bueno, que Jesús había dicho que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, ¿verdad? Amén. Qué bueno que usted y yo estamos en el camino hoy día. En el mismo camino que se hallaban aquellos hermanos de aquella ciudad de Jerusalén. Ahora, noten, Saulo diseñó un plan. Dijo: voy a comenzar por Damasco, voy a comenzar por esta ciudad de Siria, la capital. Esa ciudad es una ciudad muy antigua todavía. Esta ciudad se mantiene y es la capital de ese país. Así que él diseñó un plan para ir a Damasco. Entonces él pidió autorización. ¿Autorización de quién? De los hombres, del sumo sacerdote, para llegar a Damasco y meterse en las sinagogas, y todos los creyentes que hallase allí en la sinagoga. Déjenme decirles que eran judíos, asistían a la sinagoga, y el lugar donde ellos aprovechaban los creyentes para compartir el evangelio era precisamente allí, las sinagogas. Así que él diseñó este plan, recibió autoridad del sumo sacerdote. Pero déjenme decirle que hay un sumo Dios en los cielos que tiene autoridad por encima de todo lo que hay en este mundo. Amén. Y que tiene un plan y un propósito que nadie va a cambiar, que nadie va a modificar. Cuando Dios determina algo en nuestras vidas, hermanos, se va a cumplir, aunque lo hagamos imposible. Amén. Aunque muchas veces nosotros mismos no creamos lo suficiente lo que Dios puede hacer, la Biblia dice que cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios va a llegar más allá de lo que usted y yo pensamos, y muchas veces de lo que usted y yo creemos. El hombre va muy activo en el camino hacia Damasco. Dice la palabra de Dios que estaba acompañado de una cantidad de hombres que iban con él. Me parece ver a Saulo muy orgulloso, muy prepotente. Usted sabe que hay gente que piensa que la vida no se termina. Hay gente que cree que son dueños de todo lo que existe. Y este sentimiento de arrogancia y de prepotencia había ocupado el corazón de este hombre. Pero dice la palabra de Dios que llegando a la ciudad de Damasco, repentinamente, es decir, algo que él no esperaba, algo que él no imaginaba, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cuando aquel rayo de luz cubrió a aquel hombre, dice la Biblia que en vez de ir para Damasco fue para el suelo, ¿verdad?
Dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Déjenme decirle, mis hermanos, que aquella luz se proyectó no en la noche. Una luz en la noche es fácil de ver. Una luz cuando está ya cayendo la tarde o cuando quizás hay muchas nubes, es probable que en el día se vea una luz que se proyecte. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 13, que era mediodía. Imagínense, con el sol pleno de mediodía y se vio aquella luz. Significa que estamos hablando de una luz especial. Aquello fue la gloria de Dios. Aquello fue la manifestación de Dios que cayó sobre Saulo, específicamente sobre él. Hace un momento la hermana Betsy cantaba: su gloria cubre el universo y la tierra me hace temblar, ¿verdad? Su gloria cubrió el universo y su mirada es como fuego que hace temblar. Hermanos, Saulo se encontró con Dios en el camino. Ahora, la presencia de Dios que lo había cubierto, ¿usted sabe lo que es ver una luz en el mediodía? Lo que quiere decir que aún el sol es opacado delante de la gloria de Dios. Amén. El poder que tiene nuestro Señor. Y es el Dios que usted y yo servimos, es el Dios que usted y yo adoramos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó este hombre cuando estaba en tierra. Dice la Biblia, de seguro que iba en un caballo y cayó del caballo, se hallaba en tierra y allí escuchó esa voz. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y cuando Saulo escuchó aquellas palabras, me imagino que el estómago se le puso frío, ¿verdad? El corazón se le aceleró, la adrenalina tomó control de todo su organismo. Cuando Saulo oyó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y escucho unas palabras que Saulo en el momento no pudo entenderla, pero que más adelante pudo comprenderla. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Usted sabe que los jinetes utilizan algo que se llama una espuela, ¿verdad? Un aguijón que se ponen en los pies para aguijonear el caballo. Y lo que Dios le está diciendo a Saulo en este momento: mira, Saulo, ¿sabes lo que te va a pasar a ti? Cuando el caballo es aguijoneado, es para que corra, ¿verdad? Para que corra más. Y el caballo puede tirar usted sabe que la patada del caballo se llama cos. La cos es la patada que lanza el caballo. Y el jinete va encima y va aguijoneando el caballo, pero el caballo puede tirar todas las patadas. ¿Y qué le va a hacer al aguijón? Nada. No lo va a tocar. Aquí el Señor estaba diciendo algo que iba a suceder en la vida de Pablo, en su ministerio que se iba a manifestar. Se encontró con aquel a quien estaba persiguiendo. Él estaba persiguiendo a Cristo y se encontró con Cristo. Déjenme decirle algo, que esto ha pasado mucho en la historia. Hay gente que comienza a perseguir a Cristo y se ha encontrado con Él. Porque Jesús no se le oculta a nadie. Ahora bien, hermanos, noten esto. Saulo vivió
una experiencia individual. Y esto me gusta del Señor. Dios no hace excepción de personas, pero sí tiene un trato particular con cada uno de sus hijos. Dice en la palabra de Dios en el verso 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Ellos escucharon la voz, escucharon quién habló, pero sin embargo no vieron a nadie. Ahora, ellos no entendieron el mensaje. Es importante que nosotros veamos esto, y la demostración de esto está en el capítulo 22. Déjenme decirle que el capítulo 26 y el capítulo 22, allí se repite esa historia, porque Pablo la narra en dos ocasiones más en su vida. Ellos oyeron, pero no entendieron. Noten mis hermanos, que dice la palabra de Dios en el verso 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer ni beber. Mira, hermano, que a veces Dios tiene que hacer cosas con nosotros para poder enderezarnos, para poder tratar con nuestras vidas. Dios tiene que utilizar algún medio, en este caso un medio drástico, pero un medio para el bien. La obra que Dios hace siempre será para edificar. La obra que el diablo hace es para destruir. Amén. Cuando Dios está tratando con nosotros de alguna manera, el propósito es fortalecernos, bendecirnos, y es lo que aparece allí. ¿Pudo el Señor haber eliminado a Saulo en ese momento? Sencillamente, pues el hombre cae muerto y ya se acabó. Pero el propósito de Dios no era matar a Saulo, por el contrario, darle vida. La Biblia dice que el enemigo, el ladrón, que es Satanás, ha venido para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Y ese Cristo no se sintió mal, no se sintió que estaba como entre la espada y la pared, no se sintió ofendido por lo que Saulo estaba haciendo, porque el poder de Cristo va mucho más allá de los designios y de los pensamientos de los seres humanos. Noten, hermanos, el grupo que iba con Saulo vio la luz, escuchó las palabras, pero no las pudo entender. Noten esto: 2 personas muchas veces están en un mismo lugar, los dos escuchan lo mismo, uno hace caso a la voz de Dios y el otro no hace caso a la voz de Dios. Esto es muy común. 2 personas a veces están sentados cerquita, al lado del otro, y uno está poniendo atención y el otro está viajando por todo el mundo. El otro está dando vueltas y yéndose con Elon Musk hacia afuera de la atmósfera terrestre. 2 grupos, 2 casos diferentes en un mismo ambiente. Saulo oyó, Saulo entendió la voz de Dios. Los demás que iban con Saulo no entendieron. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿sería que al final terminaron ellos siendo cristianos? Probablemente, aunque la Biblia no lo diga, probablemente el mismo Saulo, que era el jefe de ellos, les habló de Cristo casi de manera inmediata. Esto es una probabilidad, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí nosotros sabemos es que hay oportunidades que el ser humano la tiene y no la aprovecha. No sabe aprovechar las oportunidades que Dios le da. 3 días
Estuvo Saulo como ciego y sin poder comer nada. Estaba allí en Damasco, lo habían llevado, lo habían metido a un lugar de Damasco. Ahora, 3 días habían pasado cuando en otra parte de Damasco estaba ocurriendo esto. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, me parece ver al Señor diciéndole: sí, yo sé todo eso, no me lo tienes que decir, lo sé mejor que tú, pero ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Noten, hermanos, Saulo tuvo una visión. ¿Cuál fue la visión? Cristo se le apareció en el camino, y Ananías tiene otra visión. La visión de Ananías es un llamado a obedecer lo que el Señor le había dado. Hay un llamado de Dios para aquellos que no conocen al Señor. Hay otro llamado de Dios para aquellos que conocemos al Señor, para que obedezcamos su palabra, para que cumplamos con su mandato, para que estemos sujetos a su propósito. Ahora bien, y aquí hay una enseñanza muy importante. Déjenme decirle que cuando obedecemos a Dios, estamos conscientes de la realidad. Note lo que le dicen Ananías, ¿a quién? Al Señor. Está hablando con Dios, él no está discutiendo con Dios, sencillamente está siendo sincero y le dice: Señor, tú me estás mandando a orar por este hombre, pero este hombre le ha hecho mucho daño a los cristianos en Jerusalén, y aún aquí ha venido a perseguir. Hay momentos donde parece que lo que Dios nos dice como que no nos cuadra, ¿verdad? Como que no es lo que debe ser. Hay momentos en los cuales la palabra de Dios no será cómoda en nuestras vidas. Déjeme decirle que el obedecer a Dios no quita la conciencia de la realidad, pero por encima de la realidad, el cristiano es obediente y intencionalmente decide obedecer lo que Dios dice, aunque no lo entienda, aunque no lo razone, aunque no le parezca lógico. Lo que Dios quiere hacer con nosotros en la mayoría de los casos no parece lógico, pero siempre será lo mejor para nuestras vidas. Siempre será lo más importante. Y Ananías obedeció el mandato del Señor. Dice la palabra de Dios que Ananías fue y entró al lugar donde estaba Saulo. Era fácil ponerle la mano a un hombre que había perseguido a los cristianos, que era famoso por haber hecho que salieran huyendo de Jerusalén los cristianos. No, mis hermanos, pero él obedeció. Y dice la Biblia en el verso 17 que poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Dos cosas vemos aquí. Saulo tenía 3 días sin ver, hermanos. Había quedado ciego. Necesitaba la vista, Así que Dios aquí paró ya con aquel castigo de reprensión sobre Saulo y mandó a Ananías
con dos propósitos: que recibiera la vista, y el segundo de ellos, el más importante de todos, que fuera lleno del Espíritu Santo. Amén. Para que fuera lleno de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Así que el apóstol Pablo fue bautizado 3 días después de haber conocido al Señor. La mayoría de los creyentes en esa época eran bautizados inmediatamente, en el mismo instante que recibían al Señor, eran bautizados. Ahora, mis queridos hermanos, vemos dos cosas importantes: recibir la vista y ser llenos del Espíritu Santo. Usted dirá: pastor, pero ¿en qué se aplica esto a mi vida? Bueno, usted y yo éramos ciegos, y el día que conocimos a Jesús recibimos la vista espiritual. Ya podemos ver su luz, podemos ver el mundo diferente. Cuando la gente se agita en este mundo, usted y yo tenemos paz. Tenemos paz no porque no nos afecten los problemas que tiene aquel que no sirve a Dios son iguales que lo que nosotros tenemos, pero la luz de Cristo ilumina nuestro camino. La luz de Cristo va a guiar nuestro paso. Déjenme decirle que la luz que dio Saulo lo cegó físicamente, pero le dio visión espiritual. Amén. Cerró sus ojos físicos, pero abrió sus ojos espirituales. Tengamos nuestros ojos espirituales abiertos, mis hermanos, porque solo con los ojos espirituales podemos ver la luz de Dios. Amén. Podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver más allá de lo que miran las personas comunes y corrientes. Y estoy hablando de personas que no conocen al Señor. La luz que Dios Saulo lo cegó físicamente, pero le dio visión espiritual. Dice la palabra del Señor: y habiendo tomado alimento. ¿Cuántos días tenía sin comer? 3 días. Y con aquel impacto, ¿sería que el hombre estaba débil? ¿Quedaría débil él? Mire lo que dice el verso 6. Él temblando y temeroso, el impacto de Dios. Pero qué bueno que aquel impacto fue para vida, para levantar a aquel hombre. Dice la Biblia, verso 19: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Concluyo señalando que un encuentro con Cristo va a cambiar la trayectoria y los planes de la persona. ¿A qué había ido a Damasco Saulo? A perseguir. Perseguir a los cristianos, seguir haciéndole daño a todos aquellos que alababan al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Cambió su plan, cambió su propósito, pero el cambio fue fruto de un encuentro con Cristo. Mis queridos hermanos, una persona puede tener la religión que sea, y hasta que no tenga un encuentro con Cristo no se va a producir un cambio. No va a haber una transformación, porque la transformación es fruto de la obra de Cristo en la vida de una persona. Amén. El Señor ha obrado en nosotros. Usted y yo no necesitamos la experiencia del apóstol Pablo, pero la luz que cegó a Pablo físicamente le dio luz espiritual. Es la misma luz que ha iluminado nuestros ojos para que hayamos vivido la misma experiencia con Cristo. Amén.
Ojalá, mis hermanos, ojalá que nosotros aprendamos que Dios tiene diferentes maneras como tratar con los seres humanos. Trató con Pablo de esa forma, no tiene que tratar igual con todo el mundo. Ahora, lo otro que aprendemos es que como Ananías tenemos que obedecer al Señor. Amén. Aunque no entendamos y aunque lo que Dios nos dice parece que sea lo más inconveniente para nosotros. Cuando Dios nos manda, todo va a salir bien. Amén. Todo va a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él nos manda, usted y yo no vamos solos. Él va con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga en este día. Amén. Vamos a estar en pie. Quiero que oremos en este momento y la oración va dirigida para que obedezcamos lo que Dios nos manda, aunque no parezca que sea lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Yo sé que este amén es difícil porque hacer lo que no me gusta, pero lo que Dios manda como que no me cuadra, pero será siempre lo más provechoso para nuestras vidas, porque sabe, Domingo Arias se equivoca y se ha equivocado muchas veces, pero lo que Dios hace es perfecto. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco, mi Dios, el haberme permitido compartir esta palabra en esta mañana. Yo te ruego, Dios, por todo el que ha escuchado esta palabra tuya, presente, a la distancia, cualquiera que sea el lugar, te ruego, Dios, que tu palabra haya llegado a cada corazón, que aprendamos, oh Dios, a obedecerte, que seamos como Ananías, que aunque no entendía, aunque parecía contraproducente lo que tú le estabas diciendo, él concluyó obedeciéndote, Señor. Fue capaz de vencer sus temores, sus inquietudes, sus ideas, para sujetarse a tu voluntad. Yo te ruego, Padre, que te glorifiques en nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a ir más allá de lo que nuestra mente y nuestros sentidos materiales pueden dirigirnos, oh Dios. Que nos dejemos guiar de ti, que dependamos de ti, que nos depositemos en tus manos, oh Dios, y esperemos con confianza tu obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a hacer tu voluntad, y de esta manera siempre seremos instrumentos útiles para gloria y honra de tu nombre. Quiero pedirte que bendiga esta congregación, que bendiga a todos mis hermanos y hermanas, que tú mires, Señor, cualquier situación difícil que alguien esté pasando y le ayudes, oh Dios, y le fortalezca, que tu gracia le cubra, que esa gloria tuya que cubrió a Saulo cubra a tu pueblo. Tu gloria no solo reprende, tu gloria llena cada vida, cada corazón con tu voluntad. Te pido, Padre, una bendición especial para nuestra iglesia. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Seguimos adorando y dándole las gracias a nuestro Dios en este día. Que la gloria de Dios se derrame sobre nosotros. Que Él, que un día nos encontró, ¿verdad? Que nos escogió para ser sus hijos, nos ha dado esa luz, ¿verdad? Ese camino a seguir. Y tiene propósitos y planes para nosotros. Que nosotros podamos seguir sus propósitos y sus planes y cumplirlos al pie de la letra. Porque como nos acaba de decir nuestro pastor, será siempre lo mejor para nosotros. Un viaje largo,
escuchen la letra de esta canción, por favor. Es sobre lo que el pastor ha hablado. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, y aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo pidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, y aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que tengan una semana muy bendecida, mis hermanos. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesús. Vamos a ser despedidos nuevamente en oración. Oremos. Señor Padre Celestial, Padre, te agradezco, Señor, por este tiempo que hemos tenido contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que es aliento para nuestras vidas, Señor, que es nuestro manual, Padre, de vida, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ir con bien hacia donde vayamos en este momento. Permítenos tener una semana, Señor, bendecida en victoria y fortalecido, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que si te tenemos a ti, nada nos falta, Señor. Gracias, Padre, porque cuando estamos débiles, Señor, o con la fe, Señor, con poca fe, Señor, tu palabra nos levanta, nos fortalece y nos llena. Cúbrenos, Señor, cubre nuestra familia y cubre nuestra salida. Gracias, Padre Celestial. Amén. Vayamos con Dios, hermanos. Amén.